Buenos a continuación voy a exponer sobre estudio de elevación del impuesto general a las ventas en microempresas y su influencia en la recaudación fiscal CHP en 2024. En CHP, muchas microempresas del sector comercial operan sin formalización ni registros contables, evadiendo el IGB, lo que reduce la recaudación fiscal y limita el desarrollo económico y social de la región. Problemas, objetivos e hipótesis. El problema general. ¿En qué medida la evasión del IGB en las microempresas influye en la recaudación fiscal en CHP en el año 2024? El objetivo general es determinar en qué medida la evasión del IGB y las microempresas influyen en la recaudación fiscal en CHP en 2024. La hipótesis general es: existe influencia significativa entre la evasión del IGB en microempresas y recaudación fiscal en CHP en 2024. Problemas específicos. ¿Cómo influye la formalidad tributaria de las microempresas en la recaudación fiscal en CHP en 2024? ¿Y qué influencia tiene la conciencia tributaria de las microempresas en la recaudación fiscal en CHP en 2024? También, ¿de qué manera el cumplimiento de las obligaciones tributarias afecta a la recaudación fiscal en CHP en 2024? Los objetivos específicos es analizar la influencia de la formalidad tributaria de las microempresas en la recaudación fiscal en CHP en 2024, establecer la influencia de la conciencia tributaria de las microempresas en la recaudación fiscal en CHP en 2024, también es determinar la influencia del cumplimiento de obligaciones tributarias de las microempresas en la recaudación fiscal en CHP en 2024. Teoría o aporte teórico que fundamenta la investigación. El autor es Frankie López y Vigo. El título de investigación y tipo es que los costos del cumplimiento tributario y la evasión del IGB en los restaurantes del distrito de Carapaillo del Lima del año 2020-2021, y el aporte teórico que hizo fue define la evasión del IGB como una infracción total o parcial del tributo mediante la omisión de ventas reales o uso de mecanismos informales. Donde se encuentra publicado en el repositorio institucional de la Universidad Continental. Otro aporte que hizo fue Becerra en el año 2024, la definición y medición de la recaudación fiscal en microempresas del Perú. Fue un artículo académico, y el aporte teórico que realizó fue la conceptualización de la recaudación fiscal como el conjunto de ingresos obtenidos por el Estado vinculados al cumplimiento tributario. ¿Dónde se encuentra publicado? Se encuentra publicado en la revista académica. Otro aporte fundamental para la investigación fue del autor Sumaeto en el año 2024, que fue la cultura tributaria y la recaudación fiscal, análisis en las MIPES de Lima Metropolitana, Perú. En un artículo, el aporte teórico es que plantea que una cultura tributaria sólida contribuye directamente a una mayor eficiencia en la recaudación fiscal, donde fue republicado en revistas Semestres Económicos. Otro aporte fundamental para nuestra investigación fue del autor Morales en el año 2023, los factores determinantes de la evasión tributaria en las microempresas del Valle Jequetepeque, que fue una tesis de maestría. El aporte teórico que él realizó fue identificar que la baja educación fiscal, fiscalización limitada y complejidad normativa inciden en la evasión en microempresas. Se encuentra publicado en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Trujillo. Otro aporte que nos apoyó en nuestra investigación fue de Don Soriano en el año 2019, sobre la cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del Distrito Independiente. Fue una tesis de maestría. Su aporte teórico que nos ayudó fue demostrar que la cultura fiscal influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las MIPES. Se encuentra publicado en el repositorio institucional Universidad Católica Los Ángeles. Otro autor que nos apoyó en nuestra investigación fue Ramos en el año 2022. La informalidad y su incidencia en la evasión tributaria de los comerciantes de abarrotes. Fue un artículo. El aporte teórico que fue vincular
la información con la evasión, resaltando el reto de fiscalización para incrementar la recaudación. Se encuentra publicada en la revista Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar. Un tipo de diseño de investigación es que se recolectaron y analizaron datos numéricos mediante encuestas estructuradas, buscando soluciones prácticas a la evasión del IGB en microempresas en Chipén. No experimental de corte transversal, es descriptivo, correlacional y causal. Tenemos la tabla de operacionalización, que temas como definición conceptual es una forma de incumplimiento tributario que sucede como contribuyente de manera intencional, omitiendo registrar operaciones grabadas utilizando mecanismos indebidos para reducir el monto del impuesto que debe pagar. La definición operacional es que para medir la variable se utilizará un cuestionario de 9 ítems, a cual serán evaluados en una escala de Likert. Las dimensiones tenemos formalidad tributaria, que es indicadores, registros únicos del contribuyente, emisión comprobantes de pago, y la escala de emisión será la escala tipo Likert. Como otra dimensión tenemos la conciencia tributaria, que en los indicadores es formalización académica, conocimiento tributario, motivación para cumplir. En esta escala será medida como escala tipo Likert. Y la otra dimensión es el cumplimiento de obligaciones tributarias, que tenemos como indicadores declaración y pago del IGB, emisión de comprobantes, capacidad recibida, y tercera escala tenemos medición tipo Likert. Tenemos la tabla de operacionalización, la variable tenemos la recaudación fiscal y la definición conceptual es el proceso mediante el cual la administración tributaria se encarga de cobrar los impuestos a los contribuyentes. Para ello se puede contar con el apoyo de entidades u otras instituciones autorizadas que facilitan el pago a favor del Estado. La definición operacional es que para poder medir las variables se utiliza un cuestionario de 9 ítems, la cual serán evaluados en una escala de Likert. Las dimensiones tenemos ingresos de recaudación fiscal, las sanciones administrativas, que las dimensiones de ingresos fiscales son indicadores que tiene el pago del IGB, el pago de otros impuestos, y en la escala que vamos a medir es la escala tipo Likert. Otra dimensión es las sanciones administrativas. Como indicadores tenemos sanciones, multas, fiscalización de SUNAT, y como escala tenemos escala tipo Likert. Otra dimensión es que tenemos niveles de ingresos y los indicadores son los regímenes tributarios, y la escala será medio tipo Likert. Tenemos la tabla de operacionalización, que temas como definición conceptual es una forma de incumplimiento tributario que sucede como contribuyente de manera intencional, omitiendo registrar operaciones grabadas utilizando mecanismos indebidos para reducir el monto del impuesto que debe pagar. La definición operacional es que para medir la variable se utilizará un cuestionario de 9 ítems, a cual serán evaluados en una escala de Likert. Las dimensiones tenemos formalidad tributaria, que es indicadores, registros únicos del contribuyente, emisión comprobantes de pago, y la escala de emisión será la escala tipo Likert. Como otra dimensión tenemos la conciencia tributaria, que en los indicadores es formalización académica, conocimiento tributario, motivación para cumplir. En esta escala será medida como escala tipo Likert. Y la otra dimensión es el cumplimiento de obligaciones tributarias, que tenemos como indicadores declaración y pago del IGB, emisión de comprobantes, capacidad recibida, y tercera escala tenemos medición tipo Likert. En la tabla de categorización, la recaudación fiscal, se encuentra la categoría del estudio, que es la recaudación fiscal, y la definición conceptual es el proceso mediante el cual la administración tributaria cobra los impuestos a los contribuyentes, contando con el apoyo de entidades financieras o otras instituciones autorizadas que facilitan el pago a favor del Estado. Las subcategorías tenemos el ingreso de recaudación fiscal, y los indicadores que tiene son el pago oportuno del IGB, el pago de otros impuestos, la percepción sobre la importancia del pago de tributos, el registro formal del negocio. Otra subcategoría que tenemos son las acciones administrativas, que tienen como indicadores opinión sobre las sanciones de SUNAT, rigor percibido de las sanciones, valorización de la fiscalización de SUNAT y la conciencia del impacto de evadir el IGB. Otra subcategoría que tenemos es el niveles de ingreso.
Tenemos como indicadores prioridad del pago de impuestos según ingresos, efectos del ingreso en la formalización, la capacidad de contribuir al físico y la declaración veraz de ventas. Población y muestra. La población estuvo conformada por 530 empresas del sector comercial de Inchepén. Se utiliza el muestreo no probabilístico por conveniencia, obteniendo una muestra de 50 empresas activas durante los últimos 6 meses del año 2024. Técnicas e instrumentos a aplicar. Se aplicó la encuesta como técnicas de recolección de datos mediante el cuestionario estructurado con una escala tipo Likert. Este cuestionario estuvo orientado a medir las variables evasión del IGB y recaudación fiscal. ¿Qué técnicas de análisis de información se aplicó? Se usó el análisis estadístico, descriptivo y correlacional, incluyendo la regresión lineal y el análisis de varianza ANOVA. También se obtuvo el coeficiente de determinación R2 y los valores P evaluados sin evaluar significancia. Se validó los instrumentos. Si el instrumento fue validado por juicio de expertos, evaluado los ítems según criterios suficiencia, claridad, coherencia y relevancia con base en la propuesta Escobar y Cuervo. Confiabilidad. Se aplicó una prueba piloto y se calculó el alfa pro batch, aunque no se especifica el valor en el documento. Se infiere su aplicación garantizando la consistencia interna de los ítems del cuestionario. Como resultados tenemos coeficiente del modelo de regreso lineal, variable, coeficiente B, valor P. Como observamos en el gráfico, el modelo presente en un R2 es igual a 0.723, indicando que el 72.3% de la variable en la recaudación fiscal se explica por las tres variables independientes. Y la tabla 2, que es ANOVA del modelo, el valor P es mayor, indicando significativamente a la estadística del modelo. La discusión es que el cumplimiento de obligaciones tributarias influye en la recaudación. La cultura tributaria fortalece el cumplimiento voluntario y la formalidad tributaria mejora la eficiencia en la recaudación. En conclusiones, tenemos que la evasión del IGB influye significativamente en la recaudación fiscal de las microempresas en Chipén. El cumplimiento de las obligaciones, la conciencia tributaria y la formalidad son factores claves que fortalecen el sistema tributario. También se comprobó que a mayor formalización y conocimiento fiscal, mayor es el aporte tributario. El cumplimiento tributario fue la variable con mayor impacto, lo que resalta la importancia de incentivar el pago oportuno de impuestos. Otro tenemos que se recomienda fortalecer la fiscalización, simplificar los procesos de formalización y promover una cultura tributaria en la región.